días, buenas tardes o buenas noches. Estamos escuchando el disco Back in Black de la banda AC/DC del año 1980. El regreso de una banda que vuelve después de un suceso bastante complicado. Un año antes muere su vocalista insignia, por así decirlo, Bon Scott, luego de grabar el disco Highway to Hell y de que la banda se convirtiera en The Next Big Thing, en la siguiente gran cosa. Ahí muere Bon Scott y bueno, la banda, según comentan ellos en su biografía, en ningún momento piensan dejar de tocar. Buscan a varios vocalistas hasta que se encuentran con el inglés Brian Johnson, un muy buen vocalista que los sorprende, que incluso recuerdan que alguna vez Bon Scott, el fallecido Bon Scott, había dicho: ese cuate la mueve, ese cuate es muy buen vocalista, la hace. Entonces se acuerdan la banda, de inicio tienen sus dudas, pero después de unos minutos apenas de tocar dicen: Brian Johnson es el bueno. Y Brian Johnson todavía se hizo del rogar porque tenía una carrera con una banda que se llamaba Jordi, había sacado unos discos de solista y dijo: ¿tendré yo necesidad de andar en giras por todo el mundo? Pues bueno, finalmente ambos se pusieron de acuerdo y Back in Black se convertiría en uno de los discos de rock de la historia más vendidos. Y por ahí de estas fechas, un 19 de octubre de 1900, no recuerdo si fue 80 o 81, debuta en vivo precisamente Brian Johnson con los AC/DC, con este señor disco, uno de los mejores discos de rock and roll de la era de los 80s, sin duda. El cine y la pandemia. La industria del cine como la conocemos, sin duda se enfrentó en estos últimos 3 años quizá lo que serían sus retos más grandes. La pandemia retiró a muchas personas de las salas de cine. Sabemos perfectamente que el cine se quedó postrado en una situación muy complicada, muy adversa. Prácticamente muchos tuvieron que recortar empleos, tuvieron que cerrar salas. Fue una época definitivamente difícil para el cine, en el que la gente, por motivos del virus, del COVID y todo eso, decidieron abstenerse de ir a las salas. Por ahí, en medio de la pandemia, se presenta precisamente con Christopher Nolan, un gran cineasta, prácticamente heredero de Stanley Kubrick. Se presenta la cinta Tenet, una cinta que yo vi en plataformas digitales, no la vi en el cine, pero es una cinta buenísima, complicada, compleja, y bueno, que muchos decían: esta cinta va a salvar al cine, va a hacer que la gente corra montones al cine. No fue así. Sí fue Tom Cruise, y Tom Cruise tomó algunas ideas para sus películas estas que ya lleva como 18 de Misión Imposible, y muchos apostaban a Tenet como la película que salvaría al cine. Curiosamente, Tenet no lo hizo. La pandemia finalmente se dio y la gente volvió tímidamente a ir al cine una vez más. Pero se dice que el auge de las plataformas digitales, en esos momentos en los que no era posible ir al cine, creció Netflix, creció Amazon, creció Disney, crecieron muchas plataformas digitales y prácticamente le comieron el mercado al cine. El cine no se ha recuperado, salvo en este año que hemos visto ya 4 fenómenos muy curiosos alrededor del mundo del cine. Voy a platicar de ellos. Primero vamos a hablar por separado de las películas Barbie y Oppenheimer. ¿Qué tienen de curioso Barbie y Oppenheimer por separado? Bueno, Barbie obviamente es una cinta muy curiosa, producida por Mattel, que obviamente lleva una estrategia comercial
consumada. Sabemos que el Pantone de la pintura rosa que utiliza la película escaseó a nivel mundial de tanto que usaron. Sabemos que hubo un discurso feminista hasta cierto punto, o en contra del machismo dentro de la cinta, que la hizo un objeto no tanto de adoración infantil, pero sí de discusión adulta, por así decirlo. Hay una crítica fuerte a la sociedad, y obviamente Barbie se presentó quizás como fue la idea original en la mente de la creadora, que rompiera roles, que fuera en contra en cierta forma, en cierta parte de la sociedad. Esta Barbie ya era una muñeca adulta, no era una muñeca bebé, y que proponía a las niñas que salieran de sus casitas, que estudiaran y que fueran algo más que solamente mamás. Entonces ese aspecto de algo adicional, de algo subversivo, de algo que busca causar un impacto fuerte en la sociedad, creo que es uno de los elementos que hicieron destacar a Barbie. Por otro lado tenemos a Oppenheimer, una cinta también de Christopher Nolan, el mismo que había hecho Tenet, que hizo Batman, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué ofreció Oppenheimer a los escuchas, a los espectadores, perdón, del tema del cine? Bueno, obviamente fue una experiencia inmersiva o que te sumerges. Se hablaba de que la explosión que aparece en la película es una explosión real. Hizo a un lado el tema de los efectos especiales, el sonido. Era algo que te tenía que impactar más allá de la fantasía o de la ilusión del cine. Entonces ya tenemos dos películas que de alguna forma buscaban, intentaban o lograron quizá dar una experiencia más allá de solamente sentarte en tu butaca y ver una película sin cuestionarte, sin pensar, etcétera. Entonces creo que las películas tenían bastante contenido, bastante bagaje, necesitaban un contexto para funcionar de manera 100% óptima. ¿Y qué pasó con este fenómeno precisamente de el Barbenheimer? Cuando se estrenaron casi en fines de semana simultáneos en verano ambas películas. ¿Qué pasó? Bueno, pues obviamente que se volvió un fenómeno a nivel redes sociales. Compartíamos memes, nos reíamos. Mucha gente que se metió en el tema del FOMO, del miedo a perderse algo. Dijeron, tengo que ver las dos películas, me vale madres que una me gusta y la otra no. Yo tengo que ver las dos películas. Y era casi un reto para la gente ir a ver las dos películas. Entonces esto también fue algo fuera del tema de las salas, que alentó a la gente, que alimentó algo en la mente de las personas, más allá solamente de la experiencia de ir a sentarse en una butaca. Otra película, la tercera, vamos a hablar de Sound of Freedom, una cinta curiosa que estuvo abandonada por ahí debido a un cambio de autoridad en unos estudios. La cinta quedó ahí arrumbada. Muchos dicen que es una película de bajo presupuesto, que es una película tipo Rambo, de balazos, de un ex oficial de los Estados Unidos que decide emprender una misión por sí mismo para ir a rescatar a niños de estas redes de tratas en Sudamérica, etcétera. Pero lo curioso de la cinta es que sale ya a la luz, distribuida por Angel Studios, un estudio una distribuidora de películas mormona, de naturaleza mormona, de naturaleza cristiana, religiosa. Y bueno, vimos como un fenómeno parecido al de la música cristiana, al del cine cristiano, al de todo este rollo, cómo se apoyan prácticamente las iglesias y dicen, vayan todos a ver esta película, o vayan todos a comprar este disco, vayan todos a escuchar a este artista. Sabemos que los artistas de música cristiana son bastante famosos, pero no es tanto
el impulso de la gente de ir a comprar estos discos, sino es un tema más de comunidad, que entre ellos se piden, se exigen, apoya esto, apoya lo otro. Así pasó con Sound of Freedom, y parece que grupos religiosos en Estados Unidos se dedicaron a apoyar fuertemente esta película, al grado que la película tenía algo muy particular, un mensaje y un código QR en el cual tú podías comprar boletos por adelantado, con el fin de que hubiera gente que pudiera ir al cine sin pagar. El chiste era difundir el mensaje, supuestamente, y por eso le pedían a la gente que comprara boletos por adelantado para otras personas. Prácticamente era una especie de donación. Así que mucha gente compró esos boletos y prácticamente hubo salas agotadas con todos los boletos vendidos, pero que no había ni una sola persona sentada en la sala de cine. Entonces fue un fenómeno muy curioso. Otra vez, algo que tiene un contexto externo a la película, a la sala, e incluso aquí era un contexto más religioso, político, incluso de la derecha religiosa allá en los Estados Unidos, y de ciertas campañas que hacen para pedir dinero y que realmente no hay, ese dinero a veces dicen se desvía o se utiliza para otras causas. El caso es que la gente muy religiosa en Estados Unidos compró 4 o 5 boletos de más. Las salas estaban solas, pero los boletos estaban vendidos, y así fue como Sound of Freedom superó a películas como Indiana Jones y películas como Misión Imposible de Tom Cruise, precisamente en la venta de discos con las salas vacías. Otro fenómeno muy curioso, y un cuarto fenómeno del que les voy a hablar, es esta película de el Eras Tour de Taylor Swift. Ya sabemos que Taylor Swift es seguramente el artista o la artista más famosa, con más arrastre de la época actual. Su Eras Tour fue un fenómeno que dicen que incluso ayudó a la economía en los Estados Unidos, a la economía post-COVID. Sigue esta lucha entre el COVID y el mundo del cine. Y bueno, Taylor Swift fue la gran heroína, al grado de que su Eras Tour se grabó, hubo muchas imágenes, se crearon películas, se creó una película, se armó una película, y bueno, se acaba de estrenar hace unos días en el cine esta película de The Eras Tour de Taylor Swift. Y resulta que le digo a una de mis hijas: oye, ¿quieres ir a ver la película? Pues a lo mejor te interesa. Y dice: no, papá, me van a poner a brincar y a bailar y a cantar y a estar de pie. Y le digo: pues es una película, güey, te vas y te sientas y la ves. Y me dice: no, la gente se pone a bailar, se para, se pone a hacer rondas y la chingada en el pleno cine. Le digo: ¿cómo chingados van a hacer eso? Entonces, total, me pongo a investigar, y bueno, por ahí hay videos en la red de las niñas yendo a ver esta película en la sala, y se paran, brincan, corren, hacen rondas, cantan, bailan, como si estuvieran en el estadio viendo este concierto. Estoy inquietado, como les digo, a muchas personas, porque dicen: oye, pues al cine vas a sentarte y a ver la película. Pues ni madre, estas niñas van a vivir realmente y a ser poseídas por el espíritu de ir a ver un concierto de Taylor Swift. Y bueno, esto ha hecho diferente el fenómeno de la película. Es una película que ya está compitiendo con Barbie, con Oppenheimer en venta de boletos, es decir, le ha ido muy bien, ha sido bastante exitosa. Y aquí el gran tema es la gente en las salas, los dueños de las salas de cines dicen: pues está bien, yo no tengo tema, que me compren los boletos, que vayan al cine y se pongan a bailar mientras no me arranquen las butacas o me quemen la sala de cine, que hagan lo que les dé la gana a estas niñas. Y eso es lo que ha estado pasando en el público que va a ver The Eras Tour, la película. Básicamente se ha convertido en una experiencia que va más allá de irse a sentar a la sala de cine. Y aquí es donde yo me pregunto precisamente cuál es realmente el futuro del cine. Ya no es una película de la cual te puedes distanciar, como cuando ibas a ver Rambo o Terminator y dices: la voy a ver, me senté en la taquilla, vi la película, se acabó la película y me voy a la chingada.
me olvido de la película. Bueno, esto ya no sucede realmente. Ahora lo que pasa es que las películas tienen un contexto, te tienen que hacer pensar, te tienen que sacudir realmente, y en ocasiones te tienen que hacer que te muevas políticamente, religiosamente, e incluso que te pongas a bailar en la sala del cine. ¿Qué demonios está pasando con el cine? El COVID y la pandemia han sido catalizadores enormes del cine, de lo que está pasando y de cuál va a ser el futuro. En el futuro, para las películas, ya no nos vamos a ir a sentar a la sala. El cine este año, particularmente este año, y con estas 3 cintas, nos ha dejado muy en claro que ya no es lo que era. Ya no es irte a sentar y olvidarte de eso. Ya el cine ya no es algo tan momentáneo, tan particular, tan desechable. El cine ahora es una experiencia que tienes desde antes de llegar a casa y que sigue una vez que hayas terminado en casa, y sobre todo que ya no tienes que ir al cine, sentarte y solo ser un espectador. Ahora también el cine puede hacerte que participes físicamente.